Vamos a comenzar con la programación del modo volumen control. El volumen control es el modo que recomendamos utilizar de inicio en pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica asociada a COVID-19. Debido a que ofrece varias ventajas. Es un modo que nos asegura la entrega del volumen corriente y de esta manera nos asegura el volumen minuto ventilatorio. Por otro lado, nos permite hacer un acabado monitoreo de la presión que genera en el sistema el ingreso del volumen, para de esta manera poder establecer una estrategia protectiva en estos pacientes que es fundamental para no dañar sus pulmones. Las características del modo son las siguientes: el patrón de ventilación es mandatoria continua, la variable de control es el flujo, no el volumen. Recordemos que volumen es flujo por tiempo y los ventiladores en la actualidad controlan el flujo y no el volumen. Esto a los términos clínicos de programación carece de importancia y las variables de fase las repasaremos seguidamente. Entonces seleccionamos el patrón, seleccionamos la variable de control y, como en todos los modos, tenemos variables de ventilación y variables de oxigenación. Vamos a ir viendo la programación de una por una de estas variables. Vamos primero con las variables de ventilación. Encontramos la variable quizá más importante, que es la programación del volumen corriente. Como la premisa fundamental para la programación del ventilador en estos pacientes es no dañar los pulmones del paciente, o sea, protegerlos de la injuria asociada a la ventilación mecánica, debemos colocar un volumen corriente que esté dentro de lo que denominamos estrategia protectiva. Como veremos más adelante en el módulo de ventilación protectiva, recomendamos programar un volumen corriente de entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho. El tiempo en el cual se entrega el volumen es otra de las variables de programación. En algunos ventiladores uno programa directamente el tiempo inspiratorio, en otros ventiladores, como el que tenemos en este caso, uno programa el flujo de entrega del volumen. Volumen es flujo por tiempo, de manera que flujo, volumen y tiempo son tres variables interrelacionadas entre sí. La mayoría de los ventiladores nos da la opción de programar dos de ellas. La tercera depende de la programación de las dos primeras. En este caso, programamos 360 mililitros a una tasa de flujo de 30 litros minuto, lo que determina un tiempo inspiratorio, como se ve en la pantalla, de 0.72 segundos. La manera de programar el tiempo inspiratorio en este caso sería indirecta. Uno manipula la variable flujo para variar el tiempo. En el caso de querer un tiempo inspiratorio más prolongado, tenemos que bajar el flujo inspiratorio. En el caso de querer un tiempo inspiratorio más corto, hay que aumentar el flujo inspiratorio. Otra de las opciones de programación es la morfología de la onda de flujo. La mayoría de los ventiladores nos dejan elegir en volumen control entre onda de flujo cuadrada o constante y desacelerada o decremental. Recomendamos siempre programar de inicio onda de flujo cuadrada, debido a que ofrece muchas ventajas a la hora de hacer monitoreo. Una tercera variable de programación es lo que conocemos como tiempo de plató. En algunos ventiladores esta variable viene como parte del paquete de programación de volumen, tiempo y flujo. En otros uno debe buscar esta variable en otra parte del ventilador. El tiempo de plató no es otra cosa que una pequeña pausa inspiratoria que uno agrega al ciclo respiratorio. Ese tiempo de plató se suma al tiempo inspiratorio, de manera que si en este caso tengo 0.54 segundos, si agrego 0.3 segundos, el tiempo inspiratorio aumenta a 0.84. El motivo por el cual recomendamos colocar una pequeña pausa de 0.2 a 0.5 segundos es debido a que ofrece muchas ventajas a la hora de hacer monitoreo y, por otro lado, tiene un beneficio en términos de intercambio gaseoso. La última de las variables de ventilación a programar es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es parte fundamental de la ventilación. Volumen minuto es igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria. El volumen minuto ventilatorio lo vamos a seleccionar persiguiendo un objetivo de ventilación. El objetivo de ventilación lo vamos a guiar a través del pH de una muestra
de sangre arterial que obtendremos a los 30 minutos o a los 60 minutos de iniciada la ventilación mecánica. El objetivo de pH que nos vamos a plantear debe estar entre 7.3 y 7.45 y manipularemos la frecuencia respiratoria para aumentar o disminuir la eliminación de CO2 para que el pH siempre se encuentre dentro de ese rango recomendado. Recordemos que la única variable que vamos a manipular para manipular el volumen minuto es la frecuencia respiratoria, debido a que el volumen corriente lo seleccionamos como parte de la estrategia de protección pulmonar y no debemos aumentarlo, porque de aumentarlo aumenta la presión de distensión que va a experimentar el sistema respiratorio. Dentro de las variables de oxigenación se encuentran la PIP y la FiO2. Las variables de oxigenación se programan siguiendo un objetivo de oxigenación. El objetivo de oxigenación que vamos a perseguir consiste en sostener una saturación de oxígeno de entre 88 y 92%. La premisa de este objetivo es evitar tanto la hipoxemia como la hiperoxemia. Para guiar la programación de la estrategia de oxigenación vamos a seguir la tabla PIP-FiO2 que van a ver más adelante en el módulo de ventilación protectiva. La última de las variables a programar en el modo volumen control es lo que conocemos como variable de inicio o disparo, o también conocida como trigger. Se puede programar tanto un disparo por flujo como por presión. Independientemente de cuál seleccionemos, la premisa para la programación del disparo es que el mismo debe ser lo más sensible posible, debido a que un disparo excesivamente sensible puede hacer que el ventilador dispare incluso en ausencia de esfuerzo muscular, como por ejemplo cuando uno manipula el circuito del ventilador. Es que debemos monitorizar estrictamente que esta situación no ocurra. A este fenómeno se lo conoce como autodisparo. Si bien no podemos recomendar un valor absoluto de programación del trigger inspiratorio, debido a que todos los ventiladores tienen sensibilidades distintas a un mismo valor de programación, lo que vamos a recomendar es un rango. Si programamos disparo por flujo entre 0,5 y 1,5 a 2 litros minuto, probablemente esté bien para la mayoría de los respiradores. Si programamos disparo por presión, probablemente entre 1,5 y 0,5 centímetros de agua sea correcto para la mayoría de los ventiladores. Nuevamente, reforzamos el concepto de que debemos evitar los autodisparos, pero fundamentalmente debemos evitar agregar trabajo respiratorio al paciente para disparar el ventilador. Repasaremos la programación de las alarmas en volumen control. Sin duda, la alarma más importante es la alarma de alta presión en la vía aérea. Recordemos que esta alarma es una alarma activa. Esto quiere decir que una vez que se supera el umbral, el ventilador no solo emitirá una alarma sonora y visual, sino que va a tomar una conducta sobre la ventilación. En este caso, el ventilador interrumpirá la inspiración. Para los fines del curso vamos a recomendar que esta alarma se programe en un valor no superior al 15% de la presión pico resultante de la programación seleccionada y nunca programando una alarma que supere los 45 centímetros de agua. Otra de las alarmas importantes es la de frecuencia respiratoria alta. Para los fines de este curso vamos a recomendar que esta alarma se programe en un 15%, en un valor de un 15% superior a la frecuencia respiratoria resultante de la programación seleccionada. Volumen minuto alto. Nuevamente, para los fines del curso vamos a recomendar que esta alarma se programe en un valor un 15% superior al volumen minuto resultante de la programación seleccionada. Las alarmas de frecuencia respiratoria alta y volumen minuto alto nos alertan frente a la posibilidad de hiperventilación tan frecuente en el modo volumen control. Volumen minuto bajo. Para los fines del curso vamos a recomendar que esta alarma se programe en un valor 15% por debajo del volumen minuto resultante de la programación seleccionada. Y la alarma de volumen corriente bajo nos alerta frente a la posibilidad de fugas en el circuito ventilatorio y se debe programar también en un valor un 15% por debajo del volumen corriente seleccionado como objetivo. Repasaremos ahora la programación del modo presión control.
Si bien este modo no es el modo que recomendamos para establecer de inicio para la fase de soporte ventilatorio total, si el usuario y el equipo tratante están familiarizados con la programación de este modo y con el correcto monitoreo del mismo, para siempre estar seguros de que estamos estableciendo y estamos dentro de los parámetros de la ventilación protectiva, es un modo que se puede considerar seguro y recomendamos, si este es el caso, no cambiar la práctica habitual. El modo presión control es un modo mandatorio en el cual la variable de control ahora es la presión. Al igual que en volumen control, en presión control tenemos variables de ventilación y variables de oxigenación. Dentro de las variables de ventilación tenemos las que determinan la ganancia del volumen corriente, que son presión inspiratoria y tiempo inspiratorio, y la frecuencia respiratoria. La presión inspiratoria es una de las variables principales que determinan la ganancia de volumen corriente. Se debe programar monitorizando el VT. Se programa con objetivo de protección pulmonar. Lo recomendable siempre es colocar una presión inspiratoria que entregue un VT que esté dentro del objetivo de volumen corriente de entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho. El tiempo inspiratorio es otro de los parámetros que determinan la ganancia del volumen corriente. Recomendamos siempre programar un TI entre 0,6 y 1 segundo. Una nueva variable de programación que aparece en los modos de presión es lo que se conoce como rise time, tiempo de rampa o pressure slope. Podemos definirlo como el tiempo que tarda el ventilador en llegar a la presión objetivo, en este caso en llegar a 14 centímetros de agua. Debido a que los diferentes ventiladores nos presentan esta variable de programación de maneras muy distintas, es que no podemos establecer un valor objetivo de programación. Para el caso diremos que recomendamos no colocar valores muy elevados y no colocar valores muy bajos. Tantos valores bajos como elevados podrían ser no lo suficientemente cómodos para el paciente. Consecuentemente, recomendamos programar valores intermedios. Por último, nos queda la programación de la última variable de ventilación, que es la frecuencia respiratoria. Nuevamente, la frecuencia respiratoria la programaremos con objetivo de ventilación, y el objetivo de ventilación lo guiaremos a través del monitoreo del pH, siempre con la premisa de establecer un pH de entre 7,30 y 7,45. Para las variables de oxigenación no encontramos diferencias respecto de lo que sucede en volumen control. Guiaremos nuestra estrategia mediante el monitoreo de la tabla PIB-FIO. Respecto del trigger inspiratorio, no hay diferencias con volumen control. Trataremos entonces de programar un trigger por flujo o por presión, siempre lo más sensible que se pueda, monitorizando que no sucedan autodisparos como consecuencia. Respecto de la programación de las alarmas, veremos ahora que la alarma más importante es la de volumen minuto bajo, debido a que es la variable dependiente en presión control. Para los fines del curso vamos a recomendar colocar un valor de alarma de volumen minuto mínimo que se encuentre en un 15% por debajo del volumen minuto resultante de la programación seleccionada. El volumen corriente bajo es otra de las alarmas fundamentales debido a que el volumen es la variable dependiente. Vamos a recomendar colocar el volumen corriente mínimo en un valor un 15% inferior al volumen corriente seleccionado como objetivo. Volumen corriente alto también es una alarma importante debido a que el volumen es la variable dependiente y el paciente puede aumentar o disminuir el volumen activando más o menos sus músculos respiratorios. Para los fines del curso vamos a establecer un volumen corriente alto que se encuentre en un valor no superior a un 10 a 15% del volumen corriente objetivo. Volumen minuto alto es otra de las alarmas a programar, debido a que el volumen es la variable dependiente. Para los fines del curso recomendamos colocar un valor de alarma en un valor un 15% por arriba del volumen minuto resultante de la programación seleccionada. Y por último, presión alta. Si bien la presión es la variable controlada y el ventilador nunca debería superar ese umbral, debido a que el desempeño de los distintos equipos puede ser distinto ante aumentos súbitos de la presión, como por ejemplo algo que sucede durante la tos, es que recomendamos programar un nivel de presión pico alta en la vía aérea, un 15% por arriba del valor de presión pico resultante de la programación seleccionada y nunca por arriba de 45 centímetros de agua. Vamos a repasar por último presión de soporte.
Presión de soporte va a ser el modo de elección para la fase de soporte ventilatorio parcial. El objetivo de la programación de presión de soporte en la fase de soporte ventilatorio parcial es entregarle al paciente todo el trabajo respiratorio que puede afrontar sin fatigarse. Es por esto que no es un modo tan fácil de programar, debido a que corremos el riesgo de sobreasistir al paciente o de subasistir al paciente. Es por esto que es fundamental hacer un correcto monitoreo del modo. Debido a que la programación del modo y la mejor manera de monitorizar la efectividad de la programación es cuestión de debate en la actualidad, daremos herramientas fáciles de cumplir a pie de cama para hacer la programación de presión de soporte lo más correcta posible. Como vemos, presión de soporte es un modo espontáneo continuo en el cual encontramos como variable de control la presión, de manera que la variable independiente va a ser la presión y las variables dependientes van a ser volumen y flujo. Las variables de programación de presión de soporte son el nivel de presión de soporte, la variable de ciclado y el trigger inspiratorio, así como también el rise time. Y tenemos, como en todos los modos, variables de oxigenación determinadas por FIO y PIP. La presión inspiratoria, por supuesto, es la variable más importante a programar, ya que el objetivo principal de presión de soporte es descargar de manera óptima los músculos respiratorios del paciente. Basaremos la recomendación principalmente en el monitoreo del patrón ventilatorio adoptado por el paciente como consecuencia de la programación. Es entonces que vamos a recomendar programar un nivel de presión inspiratoria que genere una ganancia de volumen corriente que no sea menor a los 5 ml por kilo de peso corporal predicho, pero que tampoco sea mayor a los 8 a 9 ml por kilo de peso corporal predicho. Al mismo tiempo monitorizaremos la frecuencia respiratoria. La misma no debe ser inferior a 22 ciclos por minuto y tampoco debe ser superior a 35 ciclos por minuto. Es fundamental para la correcta programación del modo monitorizar estas dos variables y también monitorizar la sensación del paciente. El paciente tiene que encontrarse sin sensación de disnea y confortable durante la programación de presión de soporte. Para el ejemplo, programaremos un nivel de presión de soporte de 8 centímetros de agua. La programación de la variable de ciclado, recordemos que presión de soporte cicla por porcentaje de caída del pico de flujo. Un porcentaje más alto acorta el tiempo inspiratorio y probablemente sea lo deseable en pacientes con obstrucción bronquial, y un porcentaje más bajo alarga el tiempo inspiratorio y probablemente sea lo deseable en un paciente con un patrón más restrictivo. Respecto de la programación del trigger inspiratorio, seguimos los mismos preceptos que vimos anteriormente, y para la programación del rise time en presión de soporte adquiere más relevancia que en presión control, debido a que el paciente ahora va a estar despierto con actividad muscular y con sensación de disnea cambiante, con lo cual siempre trataremos de poner el valor de rise time que más se acomoda a la demanda ventilatoria del paciente. Paciente con alta demanda, rise time elevado; paciente con baja demanda, rise time más bajo. De todas maneras, hay que monitorizarlo continuamente. Una vez implementada la programación, debemos monitorizar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, así como la sensación de disnea y el confort del paciente. Dentro de las alarmas más importantes para programar en presión de soporte, sin duda la más importante es la alarma de apnea. Debido a que en presión de soporte no tenemos frecuencia respiratoria de respaldo, porque es un modo espontáneo continuo, es que tenemos que programar una ventilación de seguridad. Entonces programaremos tanto el tiempo de apnea, que recomendamos programarlo entre 10 y 15 segundos, así como también el modo ventilatorio, con el cual el ventilador asumirá el control de la ventilación en el caso de que se active la alarma de apnea. Recomendamos para el modo ventilatorio de backup colocar presión control con una frecuencia respiratoria que nos asegure una ventilación minuto mínima, pero que no sea excesiva para no sobreventilar al paciente, y con una presión inspiratoria que, de acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente, nos entregue un volumen de entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho. Las otras alarmas más importantes son la alarma de volumen minuto bajo,
Nuevamente, debido a que el volumen es la variable dependiente en presión de soporte, esta es una de las alarmas más importantes del modo. Para los fines de este curso vamos a establecer un umbral inferior que se encuentre en un 15% por debajo del valor que consideramos como seguro para el paciente de acuerdo al patrón respiratorio establecido durante la programación. Lo mismo para el volumen corriente bajo, un 15% por abajo de lo que consideramos mínimo y seguro, probablemente cerca de los 5 mililitros por kilo. Volumen minuto alto también es otra de las alarmas importantes, así como frecuencia respiratoria alta. Ambas nos alertan ante la situación de aumento de la demanda y probable intolerancia por parte del paciente. Para la alarma de volumen minuto alto la estableceremos en un valor un 15% superior al volumen minuto que consideramos seguro de acuerdo a los resultados de la programación. Lo mismo para la frecuencia respiratoria alta, un 15% por arriba del valor seleccionado y elegido por el paciente y que nunca supere los 35 ciclos por minuto. Para la programación de la presión pico, seguiremos la misma estrategia que seguíamos en presión control.